you're a QuickBooks customer looking to grow your business without the growing pains, you need the Intuit ERP. Upgrade to Intuit Enterprise Suite in a matter of hours. It's the AI-native ERP from the makers of QuickBooks. Learn more at intuit.com/ERP. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Cómo se construyó el Arca de la Alianza y cómo se usaba realmente. La mayoría de las personas piensa que el Arca de la Alianza era simplemente una caja dorada donde guardaban las tablas de los 10 mandamientos. Pero prepárate, porque lo que realmente contenía era un dispositivo tan peligroso que matar a quien lo tocara era considerado un efecto secundario menor. Porque construir un objeto de precisión milimétrica usando madera específica del desierto, recubierto con 55 kilos de oro puro sin soldadura y cargado con una energía que carbonizaba cuerpos humanos instantáneamente, requería conocimientos que desafían nuestra comprensión de las capacidades de la época. En este video vas a descubrir las instrucciones exactas que recibió Moisés en el monte, el verdadero propósito de cada componente del arca que los religiosos nunca mencionan, y por qué tocarlo significaba muerte instantánea incluso si eras un sacerdote consagrado. La historia comienza en un lugar donde ningún ser humano debería estar vivo. Moisés llevaba 40 días en la cima del Sinaí sin comer ni beber, envuelto en una nube tan densa que su pueblo al pie de la montaña solo veía relámpagos y escuchaba truenos que hacían temblar la tierra. La temperatura en esa altitud caía a -5 grados por la noche y el aire era tan delgado que respirar era como inhalar cuchillos. Cualquier alpinista moderno te dirá que sobrevivir 40 días a 3.000 metros de altura sin provisiones es médicamente imposible. Pero Moisés no solo sobrevivió. Recibió instrucciones tan detalladas para construir el arca que ocupaban párrafos enteros describiendo medidas exactas en codos, palmos y dedos. Un codo hebreo medía 45 centímetros y las instrucciones especificaban que el arca debía medir 2,5 codos de largo, 1,5 de ancho y 1,5 de alto. Esos son 112 centímetros de largo por 67 de ancho y 67 de alto. Dimensiones que no eran arbitrarias, sino calculadas con una precisión que implicaba conocimiento de proporciones geométricas sagradas. Pero aquí está el primer problema que la mayoría ignora por completo. Construir esas dimensiones exactas en el desierto del Sinaí era como pedirle a un náufrago que construya un reloj suizo con piedras y palos. No tenían reglas métricas, ni niveles de burbuja, ni escuadras de metal, y un error de 3 centímetros en cualquier medida arruinaría todo el equilibrio estructural del objeto. Imagina tener que cortar madera de acacia en el desierto usando herramientas de bronce que se desafilaban cada 20 minutos, bajo un sol que alcanzaba 48 grados a mediodía, donde el sudor te cegaba y cada movimiento tenía que ser milimétrico. Si cortabas la madera 2 dedos más corta, las proporciones divinas se rompían, y según las instrucciones, eso no era negociable. Probablemente estás pensando, ¿por qué no simplemente hacían lo mejor que podían y ya? Pero las instrucciones dejaban claro que cada detalle importaba porque el arca no era decorativa, era funcional, y su función dependía de que cada componente estuviera en el lugar exacto. El texto especifica que debía ser hecha de madera de acacia del desierto. No cualquier madera, y aquí está el problema técnico que los expertos ignoran.
La acacia del Sinaí crece retorcida y nudosa debido a la falta de agua, con vetas tan irregulares que cortar una tabla recta de 2 codos de largo de un árbol, así es como intentar sacar una regla perfecta de un tronco de olivo. La madera se parte siguiendo las vetas, y en la acacia del desierto las vetas van en espiral porque el árbol crece girando para minimizar la exposición al sol. Necesitaban tablas perfectamente rectas, pero el material disponible era inherentemente torcido. La respuesta estaba en un proceso que los carpinteros modernos llaman estabilización por tensión controlada. Primero, cortaban las tablas más gruesas de lo necesario, dejándolas de 5 centímetros de grosor cuando solo necesitaban 3. Entonces, las enterraban en arena húmeda durante 7 días completos, un ciclo lunar exacto, mientras el sol del día y el frío de la noche creaban ciclos de expansión y contracción que relajaban las tensiones internas de la madera. Finalmente, cuando las desenterraban, las vetas se habían estabilizado lo suficiente para cortarlas al grosor final sin que se partieran, usando cuchillas de pedernal más afiladas que bisturís de acero moderno. Era como tratar madera verde usando termoterapia natural del desierto. Los artesanos trabajaban en turnos de 4 horas porque más tiempo bajo ese sol causaba delirios, y la precisión era imposible cuando tus manos temblaban por deshidratación. Pero resolver el problema de cortar la madera recta creó un obstáculo de ensamblaje mucho peor, porque ahora tenían 6 tablas perfectas de acacia del desierto, pero unirlas sin clavos de metal ni pegamento moderno, mientras mantenían ángulos de 90 grados perfectos, era físicamente imposible con las herramientas de la época. Las juntas tenían que ser invisibles porque el oro que las recubriría después revelaría cualquier imperfección de 1 milímetro. Y cada tabla pesaba aproximadamente 8 kilos. Lo que significa que sostenerlas en posición mientras las ensamblabas requería 4 hombres trabajando en sincronía absoluta. Resolver el ensamblaje sin clavos requería algo que los constructores modernos apenas redescubrieron en el siglo XIX. El sistema se llamaba ensamblaje de espiga y mortaja con cuña viva, y funcionaba usando la física de la expansión de la madera. Tallaban espigas macho en los extremos de cada tabla, protuberancias rectangulares de 3 centímetros que sobresalían como lenguas de madera. En las tablas receptoras tallaban mortajas hembra, ranuras exactas que recibían las espigas con una tolerancia de medio milímetro. Pero aquí está el genio que hace que ingenieros modernos se detengan cuando lo ven en templos antiguos. Las espigas no entraban fácilmente en las mortajas, tenías que golpearlas con un mazo de madera durante 20 minutos hasta que encajaran tan apretadas que el aire no pasaba entre ellas. Luego, insertaban cuñas triangulares de madera más dura en ranuras cortadas en las espigas, y cuando golpeaban esas cuñas, expandían la espiga dentro de la mortaja, creando una presión de 150 kilos por centímetro cuadrado. Era como crear un tornillo de madera que se apretaba solo, y mientras más tiempo pasaba, más se expandía la madera con los cambios de humedad, apretándose más. Los carpinteros japoneses usan esta técnica para construir templos que han durado 1300 años sin un solo clavo. Cada junta tomaba 3 horas de trabajo meticuloso y había 12 juntas principales en la estructura del arca. Eso significa 36 horas de ensamblaje solo para unir las tablas, y cualquier error significaba desmontar todo y empezar de nuevo porque las espigas se desgastaban con cada intento. Pero ahora viene la parte que separa esta construcción de cualquier mueble ordinario. Las instrucciones especificaban que el arca debía ser recubierta con oro puro por dentro y por fuera, y aquí está el problema que hace que orfebres modernos cuestionen si es posible. Hey, I like your new RAV4. Thanks, yours too. What is
RAVs stand for anyway? To me, it's the Remarkably Advanced Vehicle. Really? To me, it's the runway-approved vehicle for its amazing style. What about Remarkably Adaptable Vehicle because of its versatile cargo space? Or really admired vehicle? Oh, or Really Awesome Vehicle. It really is the recreational activity vehicle. The stylish 2026 Toyota RAV4 Limited. What's your RAV4? El oro puro tiene una temperatura de fusión de 1064 grados centígrados. No puedes derretir oro y verterlo sobre madera porque la madera se carboniza a 300 grados. Necesitas aplicar el oro en láminas, pero las láminas de oro puro son tan delicadas que un suspiro las arruga. Tienen un grosor de 0.0015 centímetros. Y las instrucciones exigían que el recubrimiento fuera uniforme, sin burbujas, sin arrugas, sin espacios donde la madera quedara expuesta. Estás pensando, ¿por qué no usaban pan de oro como hacen los artistas modernos? Pero el pan de oro decorativo tiene un grosor de 0.0001 centímetros, es 90% aire. Lo que necesitaban era lámina de oro estructural, lo suficientemente gruesa para soportar peso cuando los sacerdotes insertaran las varas de transporte. Necesitaban oro batido a un grosor de 0.02 centímetros, 500 veces más grueso que el pan de oro. Eso requiere batir lingotes de oro puro con martillos de piedra durante horas, hasta que un bloque de 10 centímetros se convierta en una lámina de 1 metro cuadrado. El proceso generaba tanto calor por fricción que el oro tenía que enfriarse en agua cada 50 golpes o se volvería quebradizo. Un artesano experto podía producir una lámina de oro de 60 centímetros cuadrados en un día completo de trabajo. El arca necesitaba aproximadamente 4 metros cuadrados de lámina de oro para cubrirla completamente por dentro y por fuera. Eso significaba que un solo artesano necesitaría 7 días trabajando sin parar. Pero había otro problema mucho más sutil que nadie anticipa. Cuando pegas lámina de oro sobre madera usando resina de árbol como adhesivo, la madera respira, se expande con humedad y se contrae con sequedad. El oro no respira, es metal inerte. Entonces, cuando la madera se expande, el oro se estira, y cuando se contrae, el oro se arruga como papel aluminio sobre un limón que se seca. En 6 meses de ciclos día-noche en el desierto, el recubrimiento de oro estaría lleno de burbujas y grietas. La solución estaba en un adhesivo que los egipcios usaban para momificar faraones, pero que nadie asocia con carpintería. Resina de terebinto mezclada con cera de abeja en proporción de 3 partes de resina por 1 de cera. La resina proporciona adherencia permanente, pero la cera proporciona flexibilidad. Cuando la madera se expande, la cera se comprime absorbiendo el movimiento, y cuando se contrae, la cera se expande llenando los espacios. Calentaban la mezcla a 60 grados, exactamente la temperatura donde la cera se vuelve líquida, pero la resina mantiene su estructura. Aplicaban una capa de 1 milímetro de grosor sobre la madera usando pinceles de pelo de cabra. Esperaban 20 minutos hasta que se volviera pegajosa pero no seca, y entonces presionaban la lámina de oro. Usaban rodillos de piedra pulida para eliminar burbujas de aire, trabajando desde el centro hacia los bordes con presión constante de 2 kilos. El proceso tomaba 4 horas por panel y había 10 paneles entre el interior y exterior del arca. 40 horas de trabajo de laminado de oro, donde un error significaba raspar todo el oro, limpiar la madera y empezar de nuevo. Y durante todo este tiempo, los artesanos trabajaban en un tabernáculo sin ventanas porque una ráfaga de viento podía arruinar 3 días de trabajo. Respiraban humo de lámparas de aceite de oliva durante 10 horas diarias, tosiendo resina caliente mientras sus ojos lloraban por el calor. Pero recubrir el arca era apenas el principio del verdadero desafío técnico.
porque ahora tenían que crear algo que ningún artesano moderno intentaría sin maquinaria de precisión láser. La cubierta del arca, llamada propiciatorio, no era una simple tapa. Era una pieza de oro puro macizo donde se manifestaba algo que mataba instantáneamente a quien lo miraba sin autorización. Las instrucciones especificaban que debía ser de oro puro, del mismo tamaño que la tapa del arca, con 2 querubines de oro batido emergiendo de los extremos. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Los querubines no podían ser piezas separadas, soldadas a la cubierta, tenían que ser batidos del mismo bloque de oro que la tapa. Un solo bloque de oro macizo de 112 centímetros de largo por 67 de ancho. ¿Sabes cuánto pesa un bloque de oro macizo de esas dimensiones con un grosor de 7 centímetros? 83 kilos de oro puro. Eso es más pesado que un hombre adulto promedio. Y tenías que batir ese bloque con martillos hasta que 2 figuras de querubines emergieran de los extremos. Imagina golpear 83 kilos de metal precioso con un martillo de piedra, intentando crear alas con plumas definidas, rostros con expresiones, túnicas con pliegues. Un golpe muy fuerte y creas una abolladura irreparable. Un golpe muy suave y no mueves el metal. Y todo el tiempo sabes que si destruyes este bloque, acabas de desperdiciar el equivalente a 3 años de impuestos de toda una tribu. La presión psicológica haría temblar las manos del artesano más experimentado. Probablemente estás pensando, ¿por qué no fundían el oro en un molde con la forma de los querubines? Pero fundir oro requiere temperaturas de 1064 grados. Y los hornos de la época usando carbón de madera alcanzaban máximo 900 grados. Incluso si alcanzabas la temperatura, verter oro fundido en un molde de arena crea porosidad, pequeñas burbujas de aire atrapadas que debilitan el metal. El oro batido es 60% más fuerte que el oro fundido porque el proceso de martillado comprime los cristales metálicos, eliminando espacios microscópicos. Las instrucciones especificaban oro puro batido porque este propiciatorio iba a cargar algo que requería máxima conductividad y 0 impurezas. Entonces, ¿cómo batían 83 kilos de oro hasta crear querubines tridimensionales? La respuesta estaba en una técnica llamada formado por repujado progresivo. Primero, dibujaban el diseño completo de los querubines en la superficie del oro usando un punzón de cobre duro. Luego, trabajaban desde la parte trasera del bloque, golpeando el oro con martillos de madera cubiertos con cuero para abombar el metal hacia el frente. Golpeas 1 milímetro a la vez, creando elevaciones microscópicas que, después de 10.000 golpes, forman el contorno de un ala. Entonces, volteas el bloque y trabajas desde el frente, refinando detalles usando cinceles de bronce de diferentes grosores. El trabajo requería 3 maestros artesanos trabajando en rotación de 6 horas durante 4 meses completos. Cada turno, uno golpeaba mientras otro sostenía y el tercero verificaba proporciones usando cuerdas marcadas. Era como esculpir usando solo golpes controlados, donde cada impacto movía el metal menos de medio milímetro. Y durante todo este tiempo, el oro tenía que ser recocido cada 3 días. Recocer significa calentar el metal a 600 grados y dejarlo enfriar lentamente para que recupere maleabilidad. Porque batir endurece el oro por compresión de cristales y después de 72 horas de martillado se vuelve tan duro que el siguiente golpe lo agrieta. Calentarlo lo ablanda de nuevo, pero cada ciclo de recocido corre el riesgo de derretir secciones delgadas que ya habías trabajado. Los artesanos dormían 4 horas por noche durante esos 4 meses, y sus manos desarrollaban callos de 1 centímetro de grosor. Pero crear los querubines de oro macizo era solo preparar el escenario para lo que vendría después.
porque el propiciatorio con sus querubines no era decorativo, era el componente más crítico de un sistema que la Biblia describe con palabras que suenan a tecnología avanzada, disfrazada de teología. El texto dice que entre los dos querubines, sobre el propiciatorio, aparecía algo llamado la gloria, una manifestación visible que brillaba con intensidad que cegaba. Y aquí está el detalle que hace que físicos modernos especulen si están leyendo la descripción de un fenómeno eléctrico. Los querubines no podían tocarse entre sí, pero sus alas tenían que estar tan cerca que el espacio entre ellas era de exactamente un palmo. Un palmo hebreo mide 7.5 centímetros. Mantenías dos objetos conductores de oro puro separados por 7.5 centímetros en un ambiente de desierto donde la humedad relativa es del 5%. ¿Sabes qué fenómeno físico ocurre cuando tienes dos conductores metálicos en un ambiente seco con separación exacta? Acumulación de carga estática con potencial de descarga en arco. El aire del desierto es tan seco que cada movimiento de tela genera electricidad estática, y el oro es uno de los mejores conductores de electricidad conocidos. Si los querubines estaban posicionados como antenas separadas por 7.5 centímetros, y el arca estaba recubierta de oro por dentro y por fuera, creando una jaula de Faraday primitiva, entonces tenías las condiciones para acumular carga electrostática masiva. Pero eso suena a especulación moderna proyectada sobre texto antiguo, hasta que lees lo que pasaba cuando alguien tocaba el arca sin la preparación correcta. Un hombre llamado Usa extendió su mano para estabilizar el arca cuando los bueyes tropezaron durante el transporte. El texto dice que murió instantáneamente en el momento exacto en que sus dedos tocaron el oro. No se enfermó y murió días después. No fue castigado más tarde, instantáneamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica de voltaje letal. Los registros describen que su cuerpo quedó quemado y los sacerdotes tuvieron que usar varas de madera para moverlo porque nadie más podía tocarlo. Eso suena exactamente como un cadáver electrocutado que mantiene carga residual. Las instrucciones para transportar el arca especificaban que solo podía ser movida usando varas de madera de acacia recubiertas de oro insertadas en anillos, también de oro, en las esquinas. La madera es aislante eléctrico. Los sacerdotes que cargaban las varas tenían que usar vestimentas específicas hechas de lino con hilos de oro trenzado. El lino conduce humedad, pero no electricidad, y los hilos de oro estaban conectados a tierra mediante cordones que arrastraban por el suelo. Era literalmente un sistema de puesta a tierra eléctrica disfrazado de vestimenta ceremonial. Y las instrucciones especificaban que antes de tocar las varas, los sacerdotes tenían que lavarse completamente con agua. Agua pura es mal conductor, pero agua con minerales del desierto conduce electricidad perfectamente. Mojar tu piel con agua mineralizada antes de tocar un objeto cargado de electricidad estática descarga el potencial acumulado lentamente en lugar de crear un arco letal. Los sacerdotes hacían esto sin entender la física. Solo sabían que quienes no se lavaban morían y quienes sí lo hacían sobrevivían. Pero esto crea una pregunta perturbadora que teólogos evitan responder. Si el arca era un capacitor eléctrico masivo acumulando carga del ambiente, ¿de dónde venía la energía inicial y cómo se mantenía cargada? Un objeto metálico en el desierto acumula estática por fricción con aire seco, pero esa carga se disipa en minutos si no hay fuente continua. El arca mantenía su gloria durante décadas, brillando entre los querubines cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Eso requiere una fuente de energía que se recarga continuamente. Y aquí está el componente que todo el mundo ignora porque suena irrelevante. Dentro del arca no solo estaban las tablas de la ley.
También contenían un recipiente de oro lleno con maná, el alimento que llovió del cielo durante 40 años en el desierto. El texto describe el maná como semillas blancas como cilantro que sabían a hojuelas con miel, y que cuando lo dejabas fuera un día se llenaba de gusanos y apestaba. Pero el maná dentro del arca nunca se descompuso durante 400 años. Eso es físicamente imposible a menos que estuviera en un ambiente que inhibiera crecimiento bacteriano. La radiación electromagnética de baja frecuencia inhibe bacterias sin calentar materia orgánica. Si el arca generaba un campo electromagnético constante entre los querubines, ese campo habría preservado el maná indefinidamente mientras mataba cualquier organismo que intentara descomponerlo. Suena a ciencia ficción hasta que investigas qué más contenía el arca. La vara de Aarón, que según el registro floreció sobrenaturalmente produciendo almendras de una rama seca. Una rama muerta no florece, a menos que esté expuesta a un estímulo eléctrico que reactive sus células vegetales latentes. Los botánicos modernos pueden hacer que semillas de 1000 años germinen usando pulsos eléctricos de frecuencia específica. Si la vara de Aarón estaba dentro del campo electromagnético del arca y ese campo tenía la frecuencia correcta, podría haber estimulado las células de la madera, produciendo el equivalente a un florecimiento forzado. Los testigos habrían visto esto como un milagro divino porque no entendían bioelectricidad vegetal. Pero resolver el misterio de cómo el arca generaba energía crea un problema teológico mucho más profundo. Porque si era tecnología avanzada disfrazada de objeto religioso, entonces la pregunta obvia es, ¿quién tenía el conocimiento para diseñarla? Las instrucciones vinieron de Moisés después de 40 días en el monte, donde el texto dice que vio el modelo celestial del arca. La palabra hebrea usada es tavnit, que significa plano arquitectónico o prototipo. No vio una visión mística, vio planos de construcción. Y esos planos especificaban medidas en codos y palmos que corresponden a proporciones geométricas que los griegos descubrirían 500 años después. La proporción largo-ancho-alto del arca es 5:3:3. Esa proporción crea un rectángulo áureo cuando proyectas las dimensiones, una relación que aparece en arquitectura avanzada desde el Partenón hasta la Gran Pirámide. Nadie en 1300 antes de la Era Común usaba geometría áurea intencionalmente, pero el arca la incorporaba en su diseño fundamental. Los anillos de oro donde se insertaban las varas estaban posicionados exactamente en el centro de gravedad del objeto cargado. Eso significa que cuando 4 hombres levantaban el arca usando las varas, el peso se distribuía perfectamente sin inclinarse hacia ningún lado. Calcular el centro de gravedad de un objeto con densidad variable requiere matemáticas de integración que no existían formalmente hasta el siglo XVII. Pero alguien sabía exactamente dónde colocar esos anillos para que el balance fuera perfecto. Y las dimensiones de los querubines tampoco eran arbitrarias. Sus alas extendidas creaban una envergadura total que era exactamente la mitad del largo del arca. Cuando los posicionabas en los extremos del propiciatorio mirándose uno a otro, sus alas formaban un ángulo de 60 grados. 60 grados es el ángulo de un triángulo equilátero, la figura geométrica más estable que existe. Si trazas líneas desde las puntas de las alas hasta el centro del espacio entre los querubines, formas un triángulo perfecto cuyo centro es exactamente donde aparecía la gloria. Eso no es coincidencia, es diseño de ingeniería de precisión. Alguien calculó que ese punto específico sería donde el campo electromagnético tendría máxima intensidad. Pero aquí está lo que mantiene a teólogos y científicos debatiendo después de 3000 años. Si todo esto era tecnología comprensible,
¿Por qué disfrazarla como objeto religioso rodeado de rituales aparentemente supersticiosos? ¿Por qué no simplemente enseñar a las personas cómo funcionaba la electricidad estática y cómo manejarla de forma segura? La respuesta está en entender para qué se usaba realmente el arca, más allá de ser un contenedor, porque el propósito del arca no era solo almacenar las tablas de la ley. Era crear una interfaz de comunicación entre humanos y algo que el texto llama la presencia, pero que describe con características que suenan a transmisión de información. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca. Llevaba vestiduras específicas con 12 piedras en el pectoral, cada una correspondiendo a una tribu, y las piedras estaban engarzadas en oro trenzado conectado con cadenas de oro puro. El pectoral funcionaba como un panel de control primitivo donde las piedras se iluminaban para dar respuestas. El texto usa la palabra Urim y Tumim, que significa luces y perfecciones. Los eruditos debaten qué eran exactamente, pero todos coinciden en que producían algún tipo de señal visible que el sacerdote interpretaba. Si las piedras eran cuarzo, amatista, turquesa y otras piedras piroeléctricas que generan carga cuando se calientan o presionan, entonces, en presencia de un campo electromagnético fuerte, emitirían luz visible por efecto triboluminiscente. Diferentes piedras brillarían con diferentes intensidades dependiendo de la frecuencia del campo, creando un sistema de señales visuales binarias. El sacerdote hacía preguntas específicas y las piedras se iluminaban en patrones que él interpretaba como sí, no o instrucciones más complejas. Esto suena místico hasta que entiendes que estás describiendo literalmente un sistema de comunicación digital primitivo usando respuesta electromagnética de cristales. Pero usar el arca como interfaz de comunicación requería protocolos específicos que, si no se seguían exactamente, resultaban en muerte. El sumo sacerdote tenía que quemar incienso específico antes de acercarse al arca. La receta del incienso incluía especias aromáticas, pero también minerales que cuando se queman producen humo conductor. Cloruro de sodio, nitrato de potasio, resinas con alto contenido de aceites volátiles. Cuando este humo llenaba el lugar santísimo, creaba una atmósfera ionizada que disipaba carga estática gradualmente. Es el mismo principio que barras antiestáticas en fábricas de electrónicos modernas usan, solo que ellos usaban químicos en lugar de metal aterrizado. El sacerdote también llevaba una cuerda de lino atada al tobillo que salía por debajo de la cortina del lugar santísimo. Si moría dentro por descarga eléctrica, nadie más podía entrar a recuperar el cuerpo sin morir también. Entonces, jalaban la cuerda para sacarlo sin tener que cruzar el umbral. Esto no era superstición, era protocolo de seguridad eléctrica documentado en textos ceremoniales como si fuera mandamiento divino. Y las instrucciones especificaban que el sacerdote tenía que entrar y salir caminando hacia atrás una vez que pasaba la cortina interior. Nunca dar la espalda al arca. ¿Por qué? Porque si el campo electromagnético era direccional, proyectándose desde el espacio entre los querubines, entonces tu pecho cubierto con el pectoral de piedras y metal absorbía la radiación. Dar la espalda exponía tu columna vertebral y órganos vitales sin protección. El pectoral funcionaba como escudo electromagnético primitivo mientras permitía que las piedras interactuaran con el campo para producir señales. Resolver el misterio de cómo se usaba el arca crea una pregunta final que nadie puede responder satisfactoriamente. Si era tecnología real, documentada con precisión en textos antiguos, ¿dónde está ahora? El arca desaparece del registro histórico en el año 586 antes de la era común, cuando Babilonia destruyó el primer templo de Jerusalén.
Algunos textos rabínicos dicen que fue escondida en una cámara secreta debajo del monte del templo. Otros dicen que fue llevada a Etiopía y se guarda en una iglesia donde un guardián solitario la protege, pero nadie puede verla. Hay teorías de que los templarios la encontraron durante las cruzadas y la llevaron a Europa, que está en un almacén del Vaticano, que se hundió en el Mar Muerto. Pero aquí está el detalle que hace que estas teorías sean problemáticas. El arca pesaba aproximadamente 300 kilos cuando estaba completamente ensamblada con el oro, las varas, el propiciatorio y su contenido. Eso requiere 8 hombres para transportarla de forma segura. No puedes simplemente esconderla en una cueva sin dejar rastros de caminos, marcas en piedra, testimonios de testigos. Y si realmente contenía un campo electromagnético activo, entonces habría evidencia de radiación residual en cualquier lugar donde se almacenara durante siglos. Piedras calcinadas, metal fundido, alteraciones en estratos geológicos. Los arqueólogos han excavado cada centímetro del monte del templo y no han encontrado nada parecido. Entonces, ¿qué pasó realmente con el Arca de la Alianza? La respuesta más probable es que fue destruida intencionalmente antes de que los babilonios llegaran. Porque aquí está lo que los registros históricos sí documentan claramente. El rey Josías, 18 años antes de la destrucción del templo, hizo reformas religiosas masivas, destruyendo todo objeto de culto que consideraba inapropiado. Destruyó postes sagrados, altares, imágenes, cualquier cosa que la gente pudiera adorar además del Dios único. Y hay un versículo específico donde ordena a los levitas devolver el arca al templo, lo que implica que había sido removida. Algunos eruditos interpretan esto como que la escondió. Otros interpretan que la desmanteló para evitar que se convirtiera en objeto de idolatría. Si el arca era funcional y la gente había comenzado a adorarla como objeto mágico en lugar de usarla según su propósito original, entonces destruirla era coherente con eliminar cualquier intermediario entre humanos y Dios. Pero si fue destruida, eso significa que 83 kilos de oro puro del propiciatorio, 55 kilos del recubrimiento y todo el oro de los anillos y querubines fue fundido. 140 kilos de oro puro derretidos y reformados en lingotes que entraron a la economía de Jerusalén. Esa cantidad de oro habría financiado ejércitos, construcciones, habría dejado rastro económico en registros comerciales. Pero no hay evidencia de una afluencia súbita de oro en ese período, lo que sugiere que si el arca fue desmantelada, el oro fue escondido o usado para algún propósito que no quedó registrado. O la tercera posibilidad que nadie quiere considerar, que el arca nunca fue tan física como el texto sugiere, que las descripciones detalladas de construcción son metáforas de algo más complejo que el lenguaje antiguo no podía expresar directamente, que oro puro significaba conocimiento puro, que querubines con alas extendidas representaban la expansión de conciencia humana, que la gloria entre ellos era iluminación espiritual lograda mediante práctica disciplinada. Esta interpretación satisface a teólogos que ven todo como alegoría, pero frustra a arqueólogos que saben que otros objetos del templo eran perfectamente físicos. La mesa de los panes, el candelabro de oro, el altar de incienso, todos tenían dimensiones específicas, fueron construidos, usados y eventualmente saqueados o destruidos. ¿Por qué el arca sería diferente? Resolver este misterio requiere aceptar que probablemente nunca tendremos respuesta definitiva. Pero lo que sí sabemos es esto. Durante aproximadamente 800 años, desde Moisés hasta Josías, existió un objeto que la gente trataba como el artefacto más sagrado y peligroso jamás construido.
38.000 hombres murieron en una sola batalla cuando el arca fue capturada por enemigos, y la devolvieron después de 7 meses porque todos en su ciudad se enfermaban con tumores y plagas. 50.070 hombres murieron en Bet-Semes por mirar dentro del arca cuando fue devuelta. Ciudades enteras fueron destruidas cuando intentaron atacar lugares donde el arca estaba guardada. O había algo genuinamente peligroso en ese objeto, o el miedo colectivo era tan intenso que la gente se enfermaba y moría por efecto psicosomático. Pero el efecto psicosomático no explica cuerpos quemados instantáneamente al contacto. No explica tumores apareciendo en poblaciones enteras simultáneamente. No explica construcción con precisión milimétrica usando herramientas de la Edad de Bronce. Lo que nos deja con la posibilidad más perturbadora de todas, que el Arca de la Alianza era exactamente lo que el texto describe. Un dispositivo tecnológico avanzado construido según instrucciones específicas que Moisés recibió de una fuente que tenía conocimientos que la humanidad no volvería a dominar durante 3.000 años. Y que ese dispositivo funcionaba de maneras que apenas estamos empezando a comprender usando física electromagnética que los antiguos no tenían vocabulario para describir excepto como gloria de Dios. Que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y las piedras de su pectoral se iluminaban, estaba usando un sistema de comunicación cuántica basado en respuesta de cristales a campos electromagnéticos, que los protocolos de lavado, vestimentas específicas, incienso conductor, cuerdas de seguridad, no eran rituales religiosos, sino procedimientos de seguridad eléctrica codificados en lenguaje ceremonial. Que las muertes instantáneas no eran castigos divinos, sino electrocuciones por descargas de miles de voltios acumulados en un capacitor. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Choice Hotels get you more of what you value. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Book direct at choicehotels.com. De oro gigante, y que todo este conocimiento fue intencionalmente ocultado en narrativa religiosa porque la humanidad de ese tiempo no tenía marco conceptual para entender electricidad, electromagnetismo o bioelectricidad vegetal. Entonces lo llamaron milagro, lo envolvieron en ritual, lo protegieron con tabú. Y funcionó durante 800 años hasta que alguien decidió que era demasiado peligroso o demasiado poderoso para existir. Pero aquí está lo que me mantiene despierto pensando en esto. Si las instrucciones para construir el arca están documentadas con tanta precisión en textos que han sobrevivido 3.000 años, entonces, técnicamente, alguien podría reconstruirla hoy usando exactamente las mismas especificaciones. Madera de acacia del desierto, oro puro batido, proporciones exactas, querubines formados del mismo bloque. Los materiales existen, las técnicas de construcción pueden replicarse. La física electromagnética es comprensible ahora. ¿Qué pasaría si alguien realmente construyera una réplica exacta siguiendo cada instrucción al pie de la letra? ¿Se iluminaría el espacio entre los querubines? ¿Acumularía carga eléctrica matando a quien la tocara sin protección? ¿Las piedras de cuarzo y amatista en un pectoral réplica se iluminarían en presencia del campo electromagnético? Nadie lo ha intentado seriamente porque requeriría años de trabajo artesanal, cientos de miles de dólares en oro puro y el riesgo de que absolutamente nada suceda al final. O peor, que algo sí suceda, que descubras que los antiguos sabían exactamente lo que hacían, que el arca no era símbolo, era tecnología,
y que la razón por la que desapareció no fue porque dejó de funcionar, sino porque funcionaba demasiado bien. Porque un objeto que concentra energía electromagnética hasta matar humanos con un toque no debería estar en manos de cualquiera. Y tal vez quien sea que tomó la decisión de destruirla o esconderla permanentemente sabía algo que nosotros hemos olvidado: que hay conocimientos que la humanidad no está lista para manejar responsablemente, que hay tecnologías tan peligrosas que es mejor que se pierdan en la historia, y que algunos misterios deberían permanecer sin resolver, no porque no podamos descifrarlos, sino porque descifrarlos podría costarnos más de lo que estamos dispuestos a pagar. El Arca de la Alianza se construyó en el desierto hace 3200 años usando madera de acacia y 140 kilos de oro puro batido a mano. Mató a decenas de miles de personas a lo largo de 8 siglos. Desapareció sin dejar rastro verificable, y hasta el día de hoy nadie sabe con certeza si era un símbolo religioso que la gente tomó demasiado literalmente, o un dispositivo funcional que operaba bajo principios que apenas estamos redescubriendo. Lo que sí sabemos es que las instrucciones para construirla están ahí, documentadas con precisión de ingeniería en uno de los textos más estudiados de la historia humana, y que si alguien realmente quisiera probar si era tecnología o mito, podría intentar reconstruirla exactamente como el texto especifica. Pero hasta ahora, nadie lo ha hecho. Y tal vez esa sea la señal más clara de todas: que hay cosas en textos antiguos que preferimos mantener como misterio en lugar de arriesgarnos a descubrir que eran literalmente verdad.